Buenas, Mer. Hola, ¿Qué tal? María. Bueno, nos toca hablar sobre las emociones, la autoestima. ¿Por qué es tan difícil llevar a cabo una educación emocional y el tema de la autoestima? Bueno, la verdad que la pregunta pues, es muy pertinente porque podríamos decir varias cosas, ¿no?, con el tema de la educación emocional. De un lado, bueno, la que siempre a veces es una constante en la educación en este país, y es que la educación emocional no está contemplada en el currículum de una manera oficial, ¿vale? Sí hay algunos programas educativos, sí que como tema transversal, pero de una manera planificada y sistemática hasta la fecha no aparece. Eso hace que bueno, pues buena parte del profesorado entienda que es algo que no tiene que ver con su materia, con su asignatura, no tiene que ver con la educación, y pues nos encontramos con que, si bien hay una parte del profesorado sensible a la cuestión, tampoco a lo mejor tiene la formación, no tiene las herramientas y muchas veces tampoco tiene los apoyos para llevarla a cabo. La verdad es que incluso dentro del profesorado más sensible al tema, claro, y lo que es general y común, ya no al profesorado, yo creo que a la sociedad en general, es que esta cuestión de la educación en las emociones pues no ha existido, ¿vale? Pues fíjate que las emociones son al final las que están en la base de nuestro comportamiento, y es algo que hemos ido aprendiendo pues por imitación, a base de ensayo y error, con bastante sufrimiento personal, y estamos hablando de la salud física y emocional. Y entonces, claro, ese hecho de que el propio profesorado no tiene reflexión y autoconciencia sobre su propia manera de ser y de sentir, pues convierte la educación emocional en algo extremadamente complicado. Es un tema que cuando lo quieres llevar al aula, bueno, a poco que comiences a abordarlo, te cuestiona a ti como persona, ¿no? Tienes que mirarte en el espejo y decir, bueno, yo ¿cómo me veo? ¿Cómo me valoro? ¿Cómo llevo mis emociones a la práctica? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo recibo lo que me dicen otras personas? Porque esto es toda la vida, ¿no? Si no hay un trabajo previo, desde la cuna casi, pues la construcción de una persona, la valoración sobre sí misma, está, digamos, un poco ahí a merced de las olas, con toda la socialización diferencial, porque claro, ocurre una cuestión muy curiosa en educación. El hecho de una educación distinta para hombres y mujeres a lo largo de toda la historia, por más que hoy en día pues el feminismo haya, digamos, un poco cuestionado todos los roles y estereotipos, hace que en la enseñanza estos temas, buena parte del profesorado crea que caen más del lado de las docentes. Cuando hay que hablar con un alumno o con una alumna, muchas veces se piensa que bueno, son las profesoras las que, digamos, pueden hacerlo mejor, porque curiosamente se piensa que la capacidad de expresar emociones y sentimientos es algo propio de las mujeres. De eso luego comentaré un poco más adelante. Entonces, yo creo que la educación emocional es algo en lo que no hay sensibilización, las administraciones públicas no se lo toman en serio, estamos muy pendientes del conocimiento de las matemáticas, del idioma, ¿no?, de las competencias estas lingüísticas, del informe PISA. ¿Y qué pasa con la educación emocional del alumnado? Si el 90% de los contenidos educativos son de puro y duro conocimiento, esa idea de lo racional es lo que hay que enseñar en la escuela, ¿quién enseña para la vida? ¿Quién enseña para la vida? Entonces, realmente las dificultades son muchas, pero porque también hay un modelo en la sociedad en el que prima lo racional sobre esta cuestión de las emociones, que parece algo, digamos, en lo que no se puede educar. Es algo con lo que tiene que ver con la biología. Pues no tiene que ver con la biología. Incluso hoy en día hay muchas investigaciones en neurociencia que ponen de manifiesto que el cerebro humano se va a ir, digamos, configurando con todas aquellas vivencias y experiencias. Entonces, bueno, cuando hablamos de educación emocional, las dificultades y la realidad en las aulas es que nos encontramos
con problemas de frustración, de ansiedad, de miedo, de iras, de complejos. Y, por ejemplo, pues bueno, todavía hace unos días escuchaba en un aula, a propósito de una reflexión sobre cómo se veían los alumnos y las alumnas, de una chica de 14 años que confesó ahí en clase que en el verano anterior no había ido a la playa en todo el verano porque veía que sus piernas estaban gordas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto viene de una imagen, de una percepción que tienen las personas sobre sí mismas, completamente atravesadas por roles, por estereotipos, por unos ideales, unos cánones inalcanzables y que causan problemas de salud en el corto y medio plazo. Estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Sobre todo en la parte en la que comentas que esto de la educación emocional y la gestión de las emociones nos toca a todos y a todas, desde el alumnado hasta el profesorado, ¿no? Podremos encontrarnos un montón de ejemplos como el que tú comentabas, ¿no? Nos privamos de hacer un montón de cosas por ese juicio también y por esa perspectiva, ¿no?, que no estamos teniendo. Thanks for joining us. Thanks for having me. All right, let's do this. Scene zero, take one. Mark? So we've got one question that we want to ask you today. Okay, well, what's that question? The question is, if you could change one thing about your body, what would it be? Only one. I would change my forehead. I have a really big forehead. I'd like to be taller. The puffiness of my face. My ears. I have big ears. Stretch marks after having a baby. A lot of times, like, kids would make fun of me, like, hey man, you get big ears, you got Dumbo over there, you know? Definitely my skin, because I've dealt with acne and eczema issues ever since I was a little kid. 我小时候，因为大家比较喜欢大眼睛的那种美女，所以我就也希望自己眼睛能大一些。Growing up, like, a lot of people call me like five head, or like, your forehead's so big. They've always, like, would say something to me about it. Yo diría porque muchos todos caminan derecho y como que mi pie está un poco chueco. When I was younger, I felt like I wasn't quite adequate enough. Can you sit on the chair? No. All right, I'm going to ask you one question. What's the question? If you could change one thing about your body, what would you change? You know, have a mermaid tail. Probably like a shark mouth, so I could eat a lot of stuff. I could have teleportation in my body. Extra pointy ears. I want legs like a cheetah so I can run faster like a cheetah. I could have wings so I could fly. I don't think there's anything to change. I like my body actually. Yeah, you wouldn't change anything? Nothing else. Just a mermaid tail. A lot of people obsess about getting older and about the wrinkles. I love my white hair. I loved it when it started turning white. It's one of those things, because I chose to stay this way, because it just wouldn't be me if I totally changed the way I look.
Tal y como comentamos antes, estoy muy de acuerdo con todo lo que comentabas, Mer. Sin embargo, ¿cómo se refleja todo esto desde un punto de vista formal en torno a las competencias dentro de la educación? Bueno, si entendemos la educación, y así se manifiesta en numerosos documentos, que es la educación tiene que servir para el desarrollo integral de las personas, ¿no? Un desarrollo completo, tendríamos que diferenciar esa dimensión cognitiva de los conocimientos, que es, ya digo, la parte que siempre en la educación ha tenido el peso no fundamental, sino casi en su totalidad. Cuando todavía discutimos qué asignaturas, cuántas horas, es decir, siempre estamos a vuelta sobre lo mismo, ¿no? ¿Y qué valoran muchas veces las familias? Bueno, como parte de la sociedad, porque al final la educación es un reflejo de la sociedad que tenemos, pues ¿qué valoran? Pues qué tal va en inglés o en matemáticas o en lengua, ¿no? Nunca nos paramos a pensar, bueno, ¿y cómo va de lo que es la construcción de su personalidad, de su felicidad o su bienestar o de su autoestima? Eso no se pregunta, ¿no? Eso es una cuestión, no es que sea tabú, es que no se le da importancia cuando está a la base incluso del aprendizaje, ¿no? Entonces, si distinguimos en la educación esa parte cognitiva y emocional y hablamos de 4 pilares fundamentales en la educación, que sería aprender a conocer, ¿no? Aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Claro, las 2 primeras, pues más o menos, la primera fundamentalmente y la segunda también están recogidas dentro de la educación, como en forma de asignaturas, ¿no? En asignaturas, en contenidos y en toda una serie de cuestiones que tienen que ver desde la educación infantil, vamos a ver, hasta el bachillerato. Luego ya, a partir del bachillerato, estamos hablando de otro tipo de educación. Pero ese aprender a ser y ese aprender a convivir, que son precisamente los 2 pilares que tienen que ver con la educación emocional, no están, ¿no? O si están es de una forma muy anecdótica, cuando no lo digo yo porque sea una ocurrencia mía, sino que, bueno, un poco en quienes más han dedicado su esfuerzo intelectual a hablar de la educación emocional, saben que es la base para todo el aprendizaje y, por lo tanto, la adquisición del conocimiento. Aprender a ser tiene que ver, bueno, pues con la autorreflexión que tenemos que intentar trabajar desde edades tempranas, quién soy, cómo me veo, qué emociones tengo, y aprender también a entender las emociones de las demás personas, aprender a tener unas habilidades sociales de escucha, de respeto, de admitir las diferencias, y cuando hablamos de emociones, concretemos, ¿no? Pues, por ejemplo, el miedo, ¿no? El miedo, que es algo en que hay una pedagogía a veces terrible del miedo, ¿no? Que es que hay que pasar miedo, ¿no? para hacerse fuerte, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cuestiones que están ahí muy larvadas desde los primeros años y que luego es, por ejemplo, en la adolescencia, y tú lo sabes cuando tú intervienes en el aula, que, claro, se explotan de una manera terrible, ¿no? Y causan una infelicidad muy grande, causan mucha frustración y a medio plazo, pues bueno, hay entre la población adolescente, pues lo que se llaman conductas de riesgo, que tiene que ver precisamente con un desborde de las emociones y un no saber qué me pasa y un no saber qué puedo hacer. Y luego hay también esa parte, por lo que decía al principio, de la socialización, que no es exactamente igual en los chicos que en las chicas, pero que la infelicidad y el sufrimiento está ahí, ¿no? Yo sí creo que si tenemos en cuenta que queremos formar, se supone, para la vida se compone de varias cuestiones y no es toda esa parte cognitiva, que más da que un alumno o una alumna tenga muchos conocimientos en matemáticas, por poner un ejemplo de una asignatura que tiene una gran valoración social, si luego es incapaz de mantener unas relaciones positivas consigo mismo y, por tanto, con los demás. ¿Vale? Porque estamos hablando, cuando hablamos de la educación emocional, estamos hablando de que una persona sea capaz de tener, bueno, una estima de sí misma positiva. No se trata de decir soy estupenda, soy maravillosa, sino sé cómo soy, sé qué puntos puedo intentar mejorar, tengo claras cómo son las emociones y cómo puedo intentar manejarme en las distintas situaciones que va a haber en el día a día, porque la vida cada día nos hace interactuar con personas
Y el hecho de no reflexionar y el no trabajar absolutamente nada de estos temas, pues bueno, en las aulas el profesorado sabe que hay conflictos y muchas veces son conflictos que tienen que ver con las emociones y cómo manejarlas. Y el propio profesor a veces no sabe, porque tenemos también un estilo, a veces, pues nada reflexionado, a veces no damos importancia a cosas que suceden en el aula, cuando para un alumno o una alumna a lo mejor son las más importantes. Y una cuestión básica que yo creo que es fundamental y por la que yo creo que esta cuestión para el profesorado es enormemente positiva abordarla es por el vínculo que tú puedes llegar a establecer en el aula cuando abres el melón de estos temas. Porque, bueno, vivimos en un mundo, y en la adolescencia se ve, en un mundo de la inmediatez, de lo rápido, lo digital, de todo lo quiero ya, con las frustraciones que eso genera. Y no sé, ese tema de la inmediatez y de la poca capacidad a veces que hay de reflexión, de escucha, de tengo que pensar, voy a darle unas vueltas a estos. No sé ese tema cómo lo ves en el ámbito de la educación sexual. Pues en el ámbito de la educación sexual, más o menos parecido o incluso peor, ¿no? Sobre todo en torno a esa responsabilidad del profesorado de, bueno, pues esto a mí no me toca, ¿no? Es un tema que da mucho miedo, pero que es muy necesario, ¿no? Porque desde el principio ya se parte de una base en el que la educación sexual se cree que está muy enfocada sobre todo a una educación sexual, sobre todo en torno a las relaciones sexuales, el coito, la prevención también, sobre todo desde un punto de vista muy sanitario, ¿no? Y nos olvidamos también de ese bloque que decías de competencias del aprender a ser, ¿no? El ser consciente de cómo me vivo, cómo vivo mi cuerpo, si soy hombre, soy mujer, cómo me represento, el mirar hacia adentro, esto tiene mucho que ver con la educación sexual, ¿no? Es decir, la educación sexual va de la mano de la educación emocional y sobre todo de lo afectivo. Lo afectivo nos acompaña desde la primera infancia, ¿no? Y el que alguien nos acompañe también explicándonos qué es esta emoción que siento, ¿no? Desde la ira, la frustración, ¿no? El miedo, los celos, también son emociones y situaciones que van pasando a lo largo de tu vida, a lo largo de tu infancia, y también con respecto a los afectos, ¿no? No solamente los afectos hacia mí misma, sino hacia los demás. ¿Qué pasa? Que la educación sexual es algo que tendría que suceder desde el principio, desde que nacemos hasta que nos morimos, la verdad, desde la vejez. Porque, precisamente por esto, porque muchos aspectos de tu vida van cambiando y con ello toda tu sexualidad, ¿no? No se vive tu sexualidad igual cuando tienes 5 años, 6 años que cuando tienes 60, ¿no? Quitando las relaciones sexuales, ¿no? Sino hablando de emociones, los cambios que sufre tu cuerpo. Con lo cual, ¿dónde se ve que es más necesaria la educación sexual? Precisamente donde los afectos se ponen más encima de la mesa, que es en la pubertad o cuando aparece la adolescencia, ¿no? Porque ahí se generan unos vínculos nuevos, ¿no? Vínculos asociados a un tipo de emoción, pues ahí ya empiezan los enamoramientos, la lealtad con grupos de iguales, también quizás las ilusiones, también las desilusiones. Ahí es un poco los cambios, cuando sí se necesita más ayuda, ¿no? Entonces ahí es cuando más se necesita de la implicación y la sensibilidad, ¿no? Tanto del profesorado como del sistema en general, ¿no? De que la educación sexual debería ser algo implícito totalmente en el currículum, al igual que la educación emocional, ¿no? Sobre todo también porque uno de los objetivos principales de la educación sexual es el logro de la autonomía personal y también el tema del autoconcepto y la autoestima, ¿no? De ahí que todo esté muy relacionado, ¿no? ¿Qué te parece el tema del autoconcepto? La autonomía personal, claro, decimos, pretendemos educar para la vida, ¿no? La vida en todas sus facetas. Porque claro, a veces el sistema educativo, y hoy en día más, con un neoliberalismo feroz, va encaminado a la formación para el empleo, ¿no? Y claro, todavía hay quienes reivindicamos la educación para la vida, ¿no? Porque, vamos, es un tema que dices, ¿cómo puede ser que tengamos esta obsesión
por determinadas cuestiones en educación y no atendamos a las fundamentales. Y luego no vemos los problemas que suceden en la adolescencia, porque la adolescencia al final nos retrata como sociedad. Los problemas que tiene la adolescencia no son cosa suya de su edad, ¿no? Es un reflejo de lo que somos como sociedad y sobre todo que es el mundo adulto el que está determinando la vida de adolescentes. Entonces, cuando hablamos de la autonomía personal y pensamos, bueno, la educación tiene que ir encaminada a formar personas que sean capaces de ser aquello que quieren ser, ¿no? Dentro de unas limitaciones, obviamente, ¿no? Pero autonomía personal tiene que ver también con una serie de habilidades sociales, con una serie de herramientas que permitan ver el mundo con una perspectiva crítica, porque claro, el tema que luego seguramente vas a comentar tú, que es brutal, ¿no? Que seguimos ahí con un marcaje enorme de los roles y los estereotipos, por más que es verdad que también estemos en un modelo de sociedad con una cierta crisis de una masculinidad hegemónica, una feminidad hegemónica, pero esos modelos están ahí porque a ese modelo subyace ni más ni menos que unos intereses comerciales tremendos, ¿no? De consumo, porque al final la infancia y la adolescencia también son objetos de la publicidad para el consumo. Entonces, la autonomía personal hay que trabajarla desde varios puntos de vista, encaminada sobre todo a que los alumnos y las alumnas sean capaces de tener una autopercepción propia al margen o lo más desprovista posible de los roles y los estereotipos. Me explico, porque efectivamente estoy contigo, esto tendría que ser desde la cuna, porque socializamos desde el nacimiento. Bien sabemos que a veces cuando alguien va, una mujer va a tener un bebé y le preguntan, ¿es niño o es niña? Y ahí se dispara un imaginario en el momento que dices niño o niña, que tiene que ver con colores, con juguetes y todo, por más que sabemos... Incluso proyección de vida, ¿no? Y proyección de vida, ¿no? O pues desde que levanta un palmo el niño se le pone un balonín allí porque realmente, ¿cómo no va a jugar al fútbol? Ya sé que estoy caricaturizando y hoy en día hay más opciones, pero yo digo lo que son las hegemónicas, no nos vamos a olvidar. Entonces, claro, la autonomía personal, esta que se supone que queremos fomentar, tiene que ir encaminada, digamos, desde dos patas fundamentales. Y claro, esto sería fundamental, básico, trabajarlo desde la infancia, pero bueno, a veces, como bien dices, nos encontramos en el momento adolescente, ¿no? Porque mucha gente dice, no, a mí siempre fue muy buen niño, muy buenina, y ahora de repente... Claro, esa explosión, esto lo vives en el instituto, cuando eres tutora y a veces las familias dicen, no sé qué pasó, ¿no? No sé qué pasó, como si hubiera sido un cambio brutal. Entonces, ahí es el manejo de las emociones, básicamente, ¿no? En esa autonomía personal. Nombrabas los celos, ¿no? Que en el tema no solo amoroso, también puede ser celos de iguales, ¿no? O de otras personas. Claro, el tema de las emociones es importante que no normativicemos, ¿no? Que no, en la vertiente clásica esto es bueno, esto es malo, no. Tú sientes celos, el problema es a qué te llevan esos celos, ¿no? O cómo te van a manejar a ti los celos. No hay una receta mágica, desde luego, para manejar las emociones, pero sí es fundamental en la autonomía personal conocerlas y conocerse para saber cómo puedo comportarme en un momento determinado. Yo creo que aquí sí que habría que distinguir dos conceptos fundamentales, ¿no? Que son el autoconcepto y la autoestima. ¿Vale? No son exactamente lo mismo, son como dos caras de la misma moneda, y es importante distinguirlas porque el autoconcepto tiene que ver con lo cognitivo, con lo que una persona piensa sobre sí misma, ¿vale? Y eso además es la manera en la que entiende el mundo. Lo que decías tú, hay que mirar hacia adentro y luego hacia afuera. Es cómo entiendo, cómo me veo yo, cómo me relaciono hacia afuera. Y eso en la sexualidad, es fundamental, ¿no? Porque eso además tiene que ver con todo lo que puede ser fuente de placer o de sufrimiento, con la asertividad, o sea, con el consentimiento y una serie de cuestiones que sabemos que están ahí hoy en día, ¿no? Y luego está la autoestima. La autoestima es la valoración que una persona hace sobre sí misma, sobre cómo se ve. Entonces, realmente, la autoestima sería el motor del comportamiento, ¿no? Lo que hace que tú luego te relaciones de unas determinadas maneras. Muchas veces en el aula, venga, vamos a intentar
hablar de algún aspecto positivo, venga, algo que veamos, o alguna habilidad que tengamos. A mí me produce mucha tristeza ver que hay a veces alumnas o alumnos que no son capaces de decir nada bueno, nada positivo sobre su persona. Y es mucho más común de lo que imaginamos. O sea, ese ejercicio es un ejercicio que solemos hacer también desde la sexología y desde la educación sexual, y es muy difícil ver que hay una valoración positiva, ¿no? Incluso, bueno, habilidades, capacidades, es muy complicado. Yo, fíjate, hay una cosa en el autoconcepto que sí me gustaría que respondieras, porque a mí es algo que me parece, bueno, siempre lo viste, porque lo viviste tú también como adolescente, que tenía un cuerpo que cambiaba y que no te ajustabas a esos cánones que eran los propios de cada momento, porque esto lo sufrimos todo el mundo, que seas más o menos consciente ya es distinto. Y a mí hay una cuestión ahora en el autoconcepto, en la imagen que tiene una persona sobre sí misma, un niño, una niña, un adolescente, que es el tema del cuerpo. ¿Vale? Lo digo pues por cosas tan graves como la hipersexualización de las niñas. Entonces, no sé cómo ves tú esta cuestión del autoconcepto y la primacía del cuerpo, de la imagen, ¿no? Sí, pues es clave el cuerpo y en el tema del autoconcepto, pero más que el cuerpo, la influencia que tienen los estereotipos de género, ¿no? Y esas diferencias tan grandes, que más que diferencias son, bueno, desigualdades sobre todo, ¿no? Como bien decías anteriormente, el peso suele recaer más en las chicas, ¿no? Pero también en los chicos. Y en torno a lo emocional, como bien voy a comentar ahora, sobre todo en torno a las emociones que giran en el amor, ¿no? Porque se ve que los chicos pues tienen que ser fuertes, que cómo vas a llorar, no puedes llorar, no pueden mostrar absolutamente ni un poco de vulnerabilidad, ni estar tristes por un desamor o una desilusión, ¿no? Entonces, bueno, eso sí va calando en el tema, y al final no tienen una visión positiva precisamente por eso, ¿no? Por los juicios que se hacen desde la sociedad. Yo creo que para trabajar la educación emocional y también la educación sexual hay que tener una perspectiva de género, o sea, es básica. Entender las diferencias entre el sexo y el género, ¿no? Porque bueno, se puede ser mujer, se puede ser hombre, pero luego hay una influencia muy grande y casi diría que feroz de lo que es lo que se construye socialmente del hombre y de la mujer, y más que del hombre y de la mujer, sino de lo masculino y de lo femenino. Hay un peso enorme donde los estereotipos de género suceden a los roles, ¿no? Entonces, claro, ahí está el tema, los roles de género, es decir, que tú como mujer o tú como feminizada, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer para ir por un camino correcto, ¿no? Porque si te sales de ahí, te van a meter mucha caña, ¿no? Y te vas a sentir mal. Entonces yo creo que en esto de la educación emocional y la educación sexual, el tema del género influye directamente en dos variantes. Una es el cuerpo, ¿no? Y otra son las relaciones afectivas. Y sobre todo, aunque vaya desde la infancia, donde más se ve reflejado es en la adolescencia, por los cambios, ¿no? Porque es normal, tú lo decías, a mí claro que me pasó, ¿no? De repente en una semana pues te cambia la voz, te sale pelo donde antes no tenías, ¿sabes? Dices tú, ¿por qué ahora tengo que utilizar un playero más grande? Entonces es como muchos cambios y tú te llenas de emociones que no sabes explicar, sobre todo hay mucha frustración, ¿no? Y mucha incertidumbre también, nadie te dice eso y sobre todo nadie te dice cómo gestionarlo. Entonces, el tema de los cuerpos, hay una influencia sobre los cánones de belleza, ¿no? Si ya tú, con todo ese batiburrillo que tienes de cambios, encima en Instagram aparecen un montón de filtros y un montón de influencers, ¿no? que nos dicen cómo tienes que posar, cómo tienes que ser, los filtros, los estilos de vida, ¿no? Pues al final pasa lo mismo que le pasó a esta alumna, ¿no? Pues mira, yo no quiero ir a la playa, ¿no? porque me veo gorda o este bikini no me sienta bien o no encuentro que este bañador en concreto que anuncia fulanito o menganita me va a quedar bien, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un ejercicio muy grande, ¿no? Lo mismo con las relaciones afectivas, porque las relaciones afectivas también se genera como un microcosmos en torno a los roles, ¿no? Las chicas tienden a ser más cariñosas, más sensibles, ¿no? Esto es lo que dicen los estereotipos. Y los chicos más fuertes, ¿no? También hay varios ejemplos, yo mismamente
presencié una vez en un aula un chico que, trabajando los estereotipos, estaba muy inquieto en la silla, ¿no? y comentaba y decía, pues a mí todo esto me parece muy injusto, ¿no? Porque ahora mismo mi chica me acaba de dejar, ¿no? y el otro día salí de clase y mis amigos se reían de mí, ¿no? porque estaba llorando, porque realmente estoy mal ahora. Y bueno, yo le dije, pues es que tienes toda la razón, ¿no? Ahí es donde tenemos que hacerles la pregunta de, fíjate cómo te está juzgando esta sociedad, ¿no? Y dónde quedas tú en todos estos estereotipos impuestos, ¿no? O en estas acciones o conductas impuestas, ¿no? ¿Para qué? Más que nada para que tengan un poco de sentido crítico, ¿no? Porque al final, como bien decías, todo lo que hay detrás de estos estereotipos de género, pues al final es muy complicado de cambiar y es ir paso a paso, ¿no? Mostrando pues, nuevos ejemplos, nuevos modelos, ¿no? Sin embargo, es muy lento y es muy complicado trabajarlo. Es decir, el desmontar el género hoy en día es muy complicado. En los modelos que llegan a nuestros niños y niñas, seguimos sin encontrar demasiadas alternativas a los estereotipos de belleza. Crecemos recibiendo mensajes muy claros y estandarizados de lo que es ser guapo o ser guapa. Se llega a la adolescencia con la autoestima condicionada a lo que piensen los demás de mí, pero no a lo que piensan de mí realmente, sino a lo que piensan de mi imagen, de mi cuerpo, de mi físico. Bombardeados por la publicidad, por los tratamientos de imágenes, por los productos de belleza, por las operaciones de estética, ponte pelo, ponte pecho, quítate el pelo del cuerpo, lo que sea para encajar en ese modelo de belleza completamente estandarizado. Chicos y chicas que pagan el pato con una autoimagen completamente dañada y con los trastornos de la conducta alimentaria que son cada vez más presentes en nuestra sociedad. Mujeres que sienten que tienen que volver a la talla 38 a los 15 días de haber parido. Una sociedad que sigue pensando que la discapacidad, cualquier tipo de discapacidad física, no es bella. Que sigue empeñada en buscar el elixir de la eterna juventud porque tampoco consideramos hermosa la edad. Vivir en la incongruencia de que publicar una imagen hermosa de un cuerpo desnudo, de una teta, puede hacer que te bloqueen la cuenta en Facebook. Y sin embargo, hacemos viral una foto de una famosa con la cara lavada. Tenemos modelos que triunfan precisamente por ser diferentes, por su diferencia, pero sin embargo, los mensajes siguen siendo completamente estandarizados. ¿Eres guapo o guapa o no lo eres? Solo traemos al mundo este cuerpo. Este cuerpo es lo único que es auténticamente mío y tu cuerpo es lo único que es auténticamente tuyo. Da igual cómo seas, da igual tu estatura, da igual tu edad, da igual tu color, tus cicatrices, eso es lo que te hace especial y diferente. Lo importante, lo único realmente importante, es que habites feliz en tu piel. Diversidad de cuerpos. Diversidad de bellezas. Estoy recordando ahora a una filósofa, a una maestra de la coeducación española, María José Urruzuela, que decía la relación afectiva más importante de una persona es consigo misma. Y eso es la base, ¿no? Lo que debería ser la base de la educación, porque los aprendizajes vienen después. Si no construyes personas con un autoconcepto y una autoestima equilibrada y reflexionada, y lo que comentabas tú, ¿no? Hacia afuera, no vamos a conseguir relaciones positivas. Positivas, desde luego. Ni con una misma, ni con los demás, ni con el resto de seres vivos, porque estamos hablando también de la violencia, en el fondo, ¿no? Porque muchas veces lo que no se trabaja desde ese ámbito estalla o de alguna manera se manifiesta en agresividad, en violencia, en múltiples formas. No tiene que ser la violencia física, ¿no? Que siempre tenemos el foco ahí, sino bueno, otras formas de no tratarse bien y no tratar bien a los demás, que precisamente el no conocer las emociones y no trabajar en ese tipo de
de habilidades hace que no se sepan identificar tampoco, ¿no? Conductas, y tú puedes hablar de abuso, de maltrato, ¿no? Que se dan, y además, bueno, en el tema de la sexualidad, cuando hay un modelo que es la pornografía, que está en la base del imaginario sexual de la mayor parte de la adolescencia. Bueno, la conclusión en general sería la implicación yo creo que de todas las partes, ¿no? Tanto de la administración, docentes, a nivel personal, centros educativos, ¿no? Donde la educación sexual, la educación emocional tenga que estar de una manera totalmente sistematizada, ¿no? Porque así se lograrán adultos estables emocionalmente, ¿no? Felices sobre todo, que es lo que tú comentabas. Sí, vamos, es la clave, es una cuestión que tiene que ver con toda la sociedad y cómo se organiza. No, insisto, no podemos dejarlo al terreno de la educación informal, digamos, que es bueno, la que lleva socializándonos a lo largo de toda la historia. Buah, tío, qué bajón. Últimamente, es que nada me sale bien. No paro de cagarla, no me siento guapa, ni inteligente, una mierda todo. Qué ascazo, tía. Yo estoy igual, es que no me como una rosca, no tengo un puto duro, no me pude comprar el móvil ese tan chulo que quería, no tengo tiempo para nada, tía, no sé, es que me siento un inútil. Hola, somos del CUA, Comando Urgente de Autoestima, y nos han llamado por una urgencia. Aquí huele a falta de autoestima desde el ascensor. Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien. ¿Pero estos quiénes son? ¿Somos nosotros? Sí, pero están con el hype muy alto, ¿no? No entiendo nada. ¿Nos habéis llamado vosotros? ¿Nosotros? Pues sí, Cari, cuando hay mucha falta de amor propio nos llaman para intervenir. Es que no habéis pensado en nada positivo en tantos días. Ya os vale. La verdad es que sí, estamos bastante de bajonazo. Por lo menos a mí es que nada me sale bien. Es que me siento una mierda. Pero si yo ya le digo que es increíble, que es guapa, es maravillosa, es lista, es feminista, pero es que no me cree. Ojalá se pudiera ver con mis propios ojos, así lo entendería. ¿Ves? Aquí tenemos ya la primera idea errónea. La autoestima no depende de lo que los demás digan o de lo que los demás hagan. Es una valoración que haces tú de ti misma. No se trata de cómo te perciben desde fuera, se trata de cómo te percibes tú. Claro, es la valoración que cada persona hace de sí misma en relación a sus capacidades. Yo puedo. A su valía. Yo valgo. A su imagen. Me gusto. Y a sus sentimientos. Me quiero. Esta capacidad de valorarnos está presente a lo largo de toda la vida e influye en nuestros comportamientos, en nuestras relaciones y en nuestro sentirnos bien. Ya, jo, es que a veces es difícil valorarse. Yo me meto en Instagram y empiezo a ver el cuerpazo de una, los viajes de la otra, la ropa que tienen, los followers que tienen, lo mucho que ligan, y es que... Otra regla de oro, cariño. No te compares. No pienses en lo bueno que tienen las demás y en lo malo que tienes tú. Piensa en lo positivo que hay en ti. Ya, pero es que ya son tan guapas y yo... O sea, mira que pintes. A ver, amore, lo primero que tienes que hacer es relativizar los modelos de belleza. ¿No te das cuenta que todo está súper retocado? Que ahora se ponen filtros, las poses están muy pensadas. ¿A que hoy no te has hecho tú una foto con esas pintas? Claro, porque a las redes subimos solo lo que queremos mostrar. Además, los modelos de belleza son cambiantes. Lo que era guapo en el pasado, ahora no lo es y viceversa. ¿No será mejor reconocer que todas las personas somos diferentes y únicas y que la belleza ya es relativa? Sí, yo antes me gustaba. Lo que pasa es que mi cuerpo empezó a cambiar, empecé a dejar de gustar, estoy lleno de deberes y de responsabilidades que no me apetece hacer, no consigo dedicarme tiempo para mí, no consigo dedicar tiempo a mis amigos.
Error, pequeño pony. Tener conflictos contigo mismo sobre aspectos de tu vida que quieres cambiar y mejorar es maravilloso. Hay que abrazar ese conflicto interno, coger impulso y aprender de él. Ya, si no es para tanto, pero no me siento bien. El autoestima no mejora al desearlo, mejora en el hacer. Es un hábito que tiene que ver con sentirte bien contigo mismo y con pensar amable y cariñosamente hacia ti. Claro, es como un músculo que hay que ejercitar todos los días. Y la mejor forma de cambiar la manera que tienes de pensar en ti es cambiar tu comportamiento. Por ejemplo, ¿qué pasa si dices que vas a hacer algo que luego nunca haces? ¿O qué pasa si dices que vas a dejar de hacer algo que luego no dejas? Pero vamos a ver, que no sirves para nada, que nada te sale bien, es que no vales para nada, maja. Pero ¿tú cómo eres así? Eres un inútil. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Si no vales para nada, nadie te quiere, no le gustas a nadie. ¡Espabila! A ver, es que si no dejáis de hacer lo mismo, nada cambia. Puedes mirarte en el espejo y decirte cosas positivas a cualquier hora del día. Puedes reorganizar tu tiempo y hacer todo aquello que siempre deseaste hacer. Decir que no y establecer los límites que necesites en cada momento. Las personas que te quieren te apoyarán y te aceptarán. Es que no se puede gustar a todo el mundo. Lo mejor es ser honesto con uno mismo. Tus ideas y tus emociones son válidas e importantes. Permítete sentirte bien y sentirte mal. No pasa nada por pedir ayuda cuando la necesitamos. Sentirnos vulnerables es igual de importante que sentirnos bien con nosotros mismos. Habla sobre tus miedos, inseguridades y pensamientos negativos. Exteriorizarlos y compartirlos con otras personas de confianza hará que se vuelvan más pequeñitos. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado